Muy bien. Bueno, yo les voy a presentar una charla con respecto a lo que es la biotecnología y el estudio de especies nativas que son poco conocidas en nuestro territorio. Muchas veces, cuando nos referimos a las especies aromáticas y medicinales, las asociamos por ahí con alguna infusión para eh, el dolor de estómago o alguna afección de esas. Y no, y por ahí no estamos muy al tanto de la problemática en la cual están inmersas. Eh, Podemos ver que, bueno, tenemos estas especies, cedrón, poleo, incayuyo, peperina de las lomas, marcela, y que a uno le suenan, pero que no está muy al tanto de la situación por la cual pasan. Estas especies, o muchas de ellas, pasan por ciertas problemáticas, como por ejemplo la disminución poblacional debido a la sobreexplotación y al deterioro ambiental. A la sobreexplotación porque, bueno, hay ciertas prácticas de recolección que últimamente no son demasiado sustentables, y con respecto al deterioro ambiental, eh, hay que tener en cuenta que hay un aumento en la fragmentación del hábitat, hay eh, un aumento en el avance inmobiliario, un aumento en la frontera agrícola-ganadera, y todo eso hace que las poblaciones se vean un poco, eh, digamos, afectadas. También otra problemática es el poco conocimiento que nosotros tenemos con respecto a su fisiología, su biología, eh, y que hacen que no las podamos aprovechar correctamente. Otra problemática es que hay pocos estudios con respecto a la actividad biológica de sus aceites esenciales o de sus extractos. Y otra problemática es que muchas de ellas no están domesticadas, con lo cual no podemos ofrecerle al productor que las cultive cuando todavía no tenemos o no sabemos cuál es su ciclo agronómico o cómo se las puede cosechar o cómo se las puede eh, aprovechar de una mejor manera. El ejemplo que les voy a presentar como modelo es Dioma multiflora, también llamada peperina de las lomas, mastuerzo, tomillito, dependiendo de la provincia en la que nos encontremos. Es una especie bastante pequeña, de aproximadamente unos 25 centímetros de altura, de muchos tallos, muchas hojas y flores de color entre azul y violeta. Es bastante vistosa en floración, tiene raíces leñosas, tiene un crecimiento muy lento, es xerófita, es perenne, es bastante aromática, tiene tallos y hojas en donde tiene los pelos glandulares que contienen los aceites esenciales tan preciados. Según la bibliografía, la describen como una especie alógama, pero bueno, en los estudios que estuvimos realizando últimamente, podemos decir que es una especie autógama. ¿Por qué? Porque presenta pleistogamia, en el cual la flor no se abre y se produce la autofecundación dentro de esa flor. Y se producen las semillas, con lo cual se autofecunda, ¿no? O sea, en nuestro país se ha descrito en muchas provincias, todas las que están acá en la lista, en varios reportes científicos, pero en la actualidad, en una investigación que se realizó este año, se la puede observar o pudimos registrar su presencia solamente en el sur de Buenos Aires, en La Pampa, Córdoba, San Luis, y estamos por verificar Entre Ríos. Dentro de los usos como planta aromática, es una especie que se utiliza mucho en las industrias yerbateras, especialmente en las yerbas compuestas para saborizarlas, también en la producción de bebidas amargas o amargos, y también en aperitivos. Con respecto a su
aplicación en medicina popular. Es muy utilizada en infusión para la gastritis, aliviar úlceras, hemorroides, y también se utiliza en aromaterapia y fitoterapia. Con respecto al rendimiento de aceite esencial en esta especie, puede variar dependiendo de la época del año en que se realiza la cosecha. Los componentes químicos que se encuentran en mayor concentración en esta especie son pulegona, mentona e isomentona. Con respecto a los extractos acuosos, pudo determinarse la presencia de fenoles y flavonoides, como ácido ascórbico y ácido cafeico. El objetivo general de este ensayo fue ajustar un protocolo de poliploidización de explantos y semillas para la generación de individuos con características de interés. Bueno, ¿qué decimos? Característica de interés. Bueno, ¿qué puede ser de interés? Justamente la producción de mayor cantidad de aceite esencial, por ejemplo. Es sabido por la bibliografía científica que los individuos poliploidizados tienen órganos más grandes, con lo cual nosotros apuntamos a que haya órganos o glándulas que contienen estos aceites que contengan mayor cantidad. Entonces, la idea es generar individuos que contengan mayor tamaño en las glándulas que contienen estos aceites. Bueno, ¿por qué quiero conseguir aceites? Porque los aceites esenciales actualmente son muy utilizados como bioinsecticidas, como antifúngicos, son muy utilizados en la industria de la cosmética, también se los utiliza como aromatizantes y también en la preparación de licores. Y en otras industrias, por supuesto. En los objetivos específicos que se plantearon, primero fueron la caracterización de los ejemplares silvestres que se obtienen de las colectas en las diferentes provincias, y luego obviamente caracterizar los poliploides generados de esas poblaciones y compararlos. Para eso se hace una caracterización citogenética y luego una determinación por citometría de flujo de los genotipos obtenidos. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas caracterizaciones? Porque una vez que se obtiene un poliploide hay que hacer una caracterización para poder compararlos con los silvestres y generar los descriptores que nos van a servir para poder registrar una posible variedad el día de mañana. Lo primero que hay que hacer es solicitar los permisos a las provincias correspondientes y solicitar los seguros para poder trabajar tranquilos. Una vez que se está en el lugar digamos, en el cual se obtuvo alguna georreferencia por alguna publicación o por algún contacto con alguna persona que conoce la especie in situ, se colecta el material, se colecta material para herbario y se colectan semillas. Dentro de la caracterización de esas semillas, ustedes pueden ver acá el tamaño muy pequeño que dificulta por ahí la manipulación y las mediciones. Son semillas de aproximadamente 1 milímetro de longitud en promedio, en las cuales se hicieron las caracterizaciones externas e internas en las semillas. Se pudo caracterizar el tipo de embrión, se pudo ver que producen un mucílago de reacción fuerte, y con respecto a la exomorfología, se logró medir en las diferentes poblaciones la longitud de la semilla, el ancho, el hilo basal, el espesor del tegumento, y se pudo pesar 1000 semillas, lo que nos dio el P1000. También pudimos realizar o determinar el poder germinativo, que en estas poblaciones ronda el 60% al 65% dependiendo de la población. Una vez que tenemos caracterizadas estas semillas, bueno, se lleva un pool de ellas a realizar ensayos para ajustar el tipo de sustrato para este tipo de especie. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos buscando
el mejor sustrato con la mejor aireación, con la mejor tasa de humedad, con los mejores nutrientes, para que se desarrollen mucho mejor y poder conservarlas, poder llevarlas a macetas individuales, al invernáculo y luego propagarlas, ¿no? También lo que se hace es introducir el cultivo de tejidos ajustando un protocolo in vitro. Entonces, a partir de esas plantas, seleccionamos los individuos que son promisorios a partir de sus rasgos fenotípicos. ¿Qué nos interesa con el cultivo de tejidos? Bueno, realizar la micropropagación, conservar ese germoplasma y también eliminar los patógenos que me puedan dañar ese germoplasma. ¿Qué vamos a tener en cuenta para que el protocolo sea óptimo, sea efectivo dentro del cultivo in vitro? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el genotipo que estamos evaluando. En segundo lugar, el tipo de explanto. El explanto es la porción de la planta que yo voy a ingresar al cultivo in vitro, que puede ser una hoja, un pedacito de raíz, un tallito binodal, mononodal. También tengo que tener en cuenta cómo hago la asepsia de ese material para introducirlo en el cultivo in vitro. Es decir, tengo que regular todo aquello que me mate bacterias, hongos, etcétera, cualquier patógeno, pero que no me dañe ese explanto. También tengo que evaluar o hacer un screening de la composición del medio de cultivo. No es lo mismo un medio de cultivo muy enriquecido con otro más empobrecido. Hay diferentes tipos de medios de cultivo en el mercado y nosotros tenemos que ir evaluando qué le gusta más, entre comillas, a nuestra especie. También tenemos que evaluar no solamente el medio de cultivo, sino también las propiedades físicas de ese medio, es decir, si lo vamos a colocar en medio de cultivo líquido, semisólido o sólido. Y también, y no menos importante, la concentración de auxinas y citocininas para la generación de raíces o de tallos. Entonces, el balance adecuado también es algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, los pasos a seguir en la introducción a cultivo in vitro, lo que vamos a hacer es acondicionar las plantas madres, ¿sí? Desinfectarlas, ponerles algún antifúngico, limpiarlas, sacarles la tierra excesiva. Luego se hace una desinfección superficial de los explantos antes de colocarlos en el cultivo y se realiza el establecimiento del cultivo. En segundo lugar, tenemos el paso de multiplicación, en el cual tenemos que ver las concentraciones de reguladores de crecimiento, si es que es necesario, porque hay especies que no necesitan del agregado de hormonas para enraizar o para generar brotes. Después tenemos que ver la frecuencia del repique. El repique es pasar el explanto de un medio ya envejecido a uno nuevo. Esto se puede hacer cada 15 días, cada un mes, cada lo que la planta requiera, ¿sí? Y todo va a depender de si yo lo que estoy haciendo es generar multibrotación o simplemente hacer la conservación de ese germoplasma. También tengo que evaluar la tasa de multiplicación, es decir, por ejemplo, ustedes ven acá de un segmento binodal, se genera uno con multibrotación, poniéndole las hormonas adecuadas. Tengo muchos brotes y esos después los pongo en tubos individuales para generar una plántula individual. Entonces, eso es importante, saber desde un explanto cuántos voy a tener o cuál va a ser el porcentaje de éxito en la multibrotación. Finalmente, en esta parte, el enraizamiento, en el cual tenemos que considerar aquellos factores que favorecen la iniciación de las raíces, que pueden ser la temperatura, que pueden ser el agregado de diferentes hormonas. Y también prepararlas a estas plántulas para ser transferidas a condiciones ex vitro. En la aclimatación es un gran cuello de botella en la técnica. ¿Por qué? Porque las plantas hasta este momento han tenido todo
han tenido sus nutrientes, han tenido la temperatura adecuada, la luminosidad, la irradiación adecuada. Entonces, se presenta una gran problemática. Hay que enseñarles, entre comillas, a realizar el intercambio gaseoso, es decir, a que abran sus estomas, hay que enseñarles, hay que incentivarlas a que incorporen los nutrientes a través de las raíces, y todo eso lleva un tiempo y mucha dedicación, y muchas se pierden en el camino. Entonces hay que ajustar muy bien el tema de la aclimatación. Y luego, una vez que estas plantas están totalmente aclimatadas, se las puede transferir al campo o al invernáculo. Una vez que ya tenemos ajustado el protocolo in vitro, pasamos al protocolo de poliploidización. Yo les había comentado que la poliploidización tiene como objetivo el generar un aumento en los órganos, pero antes que eso pasan un montón de otras cosas. En primer lugar, el agente antimitótico que se utiliza generalmente es la colchicina, que es un inhibidor de la mitosis. Lo que hace es disgregar el uso mitótico en la división celular, entonces los cromosomas no se reparten equitativamente a las células hijas. Entonces hay células que quedan con más cromosomas y células que quedan con menos cromosomas. Las que nos interesan son las que tienen más. Entonces, una vez que conseguimos digamos, sometemos esas plántulas a la colchicina, las que sobreviven se pasan a tubos individuales, luego se concluye todo lo que es el protocolo hasta la aclimatación, se dejan desarrollar y podemos evaluar posteriormente, por ejemplo, algunos órganos. En este caso, las hojas, ustedes ven acá en este gráfico en el cual pudimos hacer las comparaciones del material silvestre con el material poliploidizado, en el cual medimos la superficie foliar, la longitud de los estomas, el diámetro de los tricomas glandulares peltados y la longitud de los pelos tectores. La poliploidización también se ensayó en semillas, en las cuales también se sometió un pool de semillas a la colchicina y se pudo observar que las plantas presentaron un retardo muy importante en la germinación y posterior crecimiento, y también hay evidentes problemas en el desarrollo radicular. Bien, como yo tengo teóricamente una planta poliploidizada, necesito contar los cromosomas. Para eso hay que estandarizar un protocolo. No todas estas especies tienen realizada su citogenética. Entonces, una vez que se estandariza este protocolo, se realiza el cariotipo de los poliploides regenerados. Y para terminar de corroborar si es un poliploide o no, hacemos una determinación por citometría de flujo y vemos si el contenido de ADN es mayor que el silvestre, que el material silvestre. Entonces, en esta parte de la imagen, en la parte izquierda, tenemos el ejemplar silvestre y en este el ejemplar poliploidizado. Lo que pueden ver acá arriba son los tamaños y la comparación de los tamaños de las hojas. En el medio, la comparación de los perfiles obtenidos por el citómetro de flujo. Pueden ver acá en el silvestre hay un solo pico y acá hay dos. Y en esta parte de la foto, la comparación de los estomas, ¿sí?, en el silvestre y en el poliploide, ¿sí? En esta foto obviamente están sacadas al mismo aumento, lo que pasa que acá en la barrita dice 50 micrómetros y no se ve muy bien. También para corroborar que dentro de lo que es el desarrollo in vitro se esté formando correctamente el tejido, hicimos cortes histológicos en los cuales
pudimos comprobar que a pesar del agregado de hormonas, el meristema rodeado de la túnica y los primordios foliares se forman correctamente. Bien, ya tenemos las plantas, tenemos la planta, por ejemplo, en la maceta, en el invernáculo o a campo. Es momento de la cosecha. Vamos a cosechar y vamos a destilar las partes aéreas, ¿sí? Vamos a obtener un porcentaje en la cantidad de aceites esenciales, y bueno, obviamente los vamos a comparar con el porcentaje o el rendimiento de aceite esencial de los ejemplares silvestres. Una vez que obtenemos los aceites esenciales, podemos evaluar la actividad biológica que tienen estos y también la actividad biológica con respecto a los componentes no volátiles. Esta actividad biológica se evaluó con bacterias y con hongos, ¿sí? Y en esta parte de la diapositiva lo que pueden ver es una comparación en estas placas de Petri con la técnica de Kirby-Bauer modificada, en la que bueno, tenemos el ensayo con aceites esenciales, con maceración alcohólica y con la infusión, en la que obviamente se miden los halos de inhibición y bueno, se saca la estadística de la efectividad. Bien, tenemos un poliploide, varios, en los cuales ya sabemos que tenemos una mayor cantidad de aceite, por ejemplo, pero también podemos contar con ese material para evaluarlo con otras cosas. Por ejemplo, podemos evaluar si ese material resiste las diferencias de temperaturas, podemos evaluar si es más resistente a determinados patógenos o a determinados herbívoros, y también con respecto a las concentraciones de salinidad y de humedad que haya en el suelo. Bien, en el ratito que nos queda, entre ensayo y ensayo, hicimos otras caracterizaciones. Por ejemplo, hicimos mediciones de las flores, de los frutos, de las hojas. También hicimos mediciones en los diferentes estadios de desarrollo del grano de polen. También medimos de las diferentes poblaciones, los estomas, los tricomas, y también hicimos en el campo experimental del IRB de Intacastelar ensayos a campo para ver cuál es el mejor manejo agronómico de la especie. En este caso, hasta ahora se ha hecho solamente en poblaciones silvestres, así que, bueno, para poder obtener, digamos, un resultado con que comparar los poliploides después. Bueno, eso es todo. Estas son algunas de las características que se sugieren para poder caracterizar las poblaciones nativas. No es que sean todas, pero bueno, son las que hasta el momento pudimos proponer. Algunas ya están realizadas, terminadas y con resultados, y otras están en vías de desarrollo. No significa que sean las únicas, debe haber un montón más, pero bueno, esto es lo que se sugiere como mínimo para la caracterización de especies que no se conocen hasta el momento, ¿sí? De especies nativas que se pueden aprovechar muchísimo y que es necesario estudiarlas con mayor profundidad. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias.